¿Qué tal amigos? Encantados de saludarles. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista con Jerez por la señal de Latina TV. Y como siempre, nuestro agradecimiento a toda la audiencia que sintoniza este programa los domingos, 11 de la mañana, con repetición los martes a las 2 de la tarde por la señal de Latina TV. Y además, este programa queda en nuestro canal YouTube Fama de Latina Medios en Barquisimeto. Latina Medios Barquisimeto, se van por esta dirección, se suscriben y ahí no solamente podrán disfrutar la entrevista que vamos a tener hoy, sino todas las anteriores que han tenido buenos comentarios, un importante nivel de aceptación. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan siempre sintonizando la entrevista con Jerez. Hoy nos vinimos a un espacio que tiene que ver mucho con el patrimonio ambiental de nuestra ciudad. Aquí en este espacio, lo que es el Parque Bararida, ocurren muchas cosas: el cautiverio educativo, la preservación botánica, la profunda simbología y además el desarrollo formativo que procura un espacio como un zoológico. Dentro de él ocurren muchas cosas y una de ellas es precisamente que comparten vida activa como sede para esta organización, que es sin duda, creo que uno de los reservorios de conciencia ambiental más importante que tiene nuestro país. Acaban de cumplir 30 años de desarrollo y de formación. Es como una especie de escuela a cielo abierto donde se forma, se entrena, se capacita, se estimula, se desarrolla la culturaleza, se le siembra de alguna manera la idea profunda de la preocupación por la vida, por el ambiente para la vida, por la conciencia para la vida, y se ha convertido en un referente de formación ambiental en nuestro país, no solamente en Barquisimeto. Acaban de cumplir 30 años, es el grupo Guardaparques Universitarios. Ellos comparten su actividad dentro del Parque Bararida, pero también salen de este espacio a otros, donde han venido cumpliendo labores educativas, formativas a nivel ambiental muy importante. Y en esta primera parte de la entrevista con Jerez, vamos a conversar con quien es médico veterinario. Actualmente es coordinador de medicina veterinaria en la Universidad Simón Rodríguez. Es el fundador de esta organización, Guardaparques Universitario, el médico veterinario José Alberto Cambero. Todos le decimos cada vez que le vemos y le saludamos, Cambero. Cambero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Agradecido por esta oportunidad de podernos dirigir a tu teleaudiencia. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Estamos en el Parque Bararida, ¿no? Los espacios de nuestro buen amigo José Osorio hará el paneo. Estamos detrás de la laguna, emblemática laguna, que de paso se alimenta con agua que sale del parque, ¿no? Sí, un pozo que descubrimos en el año 1999. Y un espacio que se mantiene riego, todo lo que es la parte verde, la parte botánica se mantiene con el agua que surte el mismo parque. Exactamente, inicialmente servía para consumo humano. Tenía una planta de clorado, pero creo que se dañó. Ok. José, ¿por qué eres veterinario? En principio, antes de hablar de la historia de Guardaparques. Porque soy veterinario. Ajá. Yo comencé a estudiar fue ingeniería industrial. Ok, qué lejos. Y hice el primer semestre y yo fui acá obrero durante 3 años. ¿En el Parque Bararida? Sí, tenía 17 años. Ajá. Y fui obrero y esa no me la sabía. Me quedó eso plasmado y conseguí el cubo para veterinaria y me cambié inmediatamente. O sea que el Parque Bararida te sembró la idea, la vocación de ser veterinario. Sí, sí, exactamente. ¿Qué hacías como obrero? Limpias aulas, a veces vigilancia. O sea, compartías con la vida animal acá. Sí, exactamente. Y eso te sembró el gusanito de ser veterinario. Aquí había un obrero, le decían el chileno, él trabajó en el circo Razori. Ajá. Y él me decía, algún día usted va a ser director de acá. Increíble. Te fuiste a veterinaria. Sí. En ese ejercicio de la veterinaria, ¿qué ha significado para ti? Yo creo que es la mejor vida. Es que la vida de estudiante fue importante. En el decanato no solamente cumplí estudios, sino que también fui presidente del centro de estudiantes, fui encargado de federación de centros de estudiantes. También. Sí. Fundé el grupo DINIRA, el grupo ecológico DINIRA. Ajá. Y bueno, fue toda una vida. Toda una vida. Sí. ¿Cómo es que nace
porque además eres partícipe, estuvimos acompañando el acto aniversario de ustedes, el 30 aniversario, y ahí se nombró mucho, con mucha vehemencia, con mucho sentimiento, un reconocimiento claro a tu persona como fundador de esta organización. ¿Cómo fue que nació Guardaparques Universitarios? Guardaparques nace en el año 1996, cuando el doctor Salvador Camacho, quien era director del decanato de veterinaria en ese momento, me llama para que yo dirija un grupo que viniera al zoológico a estudiar veterinaria. A él lo habían nombrado dentro de la comisión reestructuradora del zoológico, conjuntamente con el licenciado, no me recuerdo, estaba el doctor Salvador Camacho, Antonio Rumbo y Harold Márquez, a ellos tres, nombraron como... Y el doctor Salvador Camacho sabía que yo había trabajado acá, no solamente como obrero, sino también hice mis pasantías acá. Y me llamó para que yo dirigiera un grupo que viniera a estudiar medicina veterinaria acá. Hice un primer Pero esa llamado, idea era ¿sí? Porque no venían antes, no existía la idea de traer muchachos de estudiantes. No. La manera de estudiar acá era con respecto a pasantías. Era solamente. Sí. Que de paso era un lujo, un privilegio, porque era el único espacio donde exacto, de la diversidad animal que hay acá, claro, permitía eso, ¿no? No, y en ese momento era mucho mayor que ahora. La población animal era la mayor. Población, sí. ¿Y luego, con ese grupo? Bueno, yo hice un primer llamado, que la reunión se hizo en el decanato de veterinaria, se empezaron a preparar los objetivos, la gente se animó mucho, los estudiantes. Después hice un segundo llamado, al cual vinieron como 115 estudiantes. Y comenzamos ese trabajo acá, supuestamente, para estudiar medicina veterinaria. ¿Y qué pasó? Al cabo de un mes, 2 meses. ¿No volvieron? No, ni un conejo hemos tocado. ¿Por qué? Sí. Parece que hubo celos profesionales, o pensaban que los muchachos no estaban aptos para el estudio, cuestión, y no nos permitieron. Les limitaron la presencia. Limitaron la... Yo visualizando eso, empecé a motivar. Pero lo importante no era eso. Lo importante era llevar educación ambiental en un aula abierta que tenía Barquisimeto, que era el Parque Bararida. Y hice un llamado, bueno, vamos a conformar un grupo ecológico. Le puse Guardaparques meramente porque estábamos acá. En el parque. En el parque. Por eso es. Sí. Y lo de universitario era porque eran del decanato de veterinaria. Y había un estudiante de ciencia. Ajá. Uno solo. Esa es una vinculación coincidencial. No, lo que pasa es que él era de un grupo llamado Titicare, que el cual otro compañero y yo motivamos a la conformación en uno de los liceos, y bueno, se incorporó acá. Venir a estudiar al parque como estudiante de veterinaria es una cosa, y venir a vincularse, a comprometerse con una organización ambiental, guarda relación, pero evidentemente en filosofía, misión y visión era otra cosa. ¿Cómo lograste dar el viraje? No, bueno, no es tanto vinculante, te digo, porque por lo menos yo que estudié veterinaria, en veterinaria ni siquiera biología vemos. ¿Ah, no? No. Ajá. Cuando es una materia relacionada con fauna. Con la vida, claro. Sí, y no vemos biología. Ajá. Entonces, la vinculé más por mi... Yo trabajé con otros grupos, con el grupo FELA, que era un grupo muy antiguo acá. Con todos esos grupos siempre tuve la motivación ambiental. Okay. Y de ahí, bueno, yo estimulé también al grupo ese que se había quedado a conformar esta organización. ¿Con cuántos arrancó? Como con 15. Con 15. Con 15. En una charla que hubo en Caracas con una licenciada, Pocaterra, era el apellido, no me recuerdo el nombre, me nació algo de lo que era la visión, que era el respeto a la vida. Okay. Y ahí comenzamos a trabajar, empezamos a reunirnos para hacer las normativas, hacer la misión, hacer la visión, y conjuntamente con los familiares de otro muchacho que era, de una muchacha que era también estaba en el grupo, pues. Okay. Y bueno, ahí nació todo. ¿Y el registro se hizo como guardaparques universitario? Como guardaparque universitario. Colocarle el vocablo, el significado de universitario no lo limitaba solamente a eso, porque veo que llamándose así, ustedes aquí hay niños desde los 4 o 5 años vinculados. Sí, lo que pasa es que hubo un momento en el cual una escuela visitó el zoológico y los niños comenzaron a tirar piedras, y algunas piedras cayeron a donde estaba el ambiente de los venados, y uno de los venados se partió la pata. Ajá.
Al venado hubo que sacrificarlo porque no había manera de repararle. Y yo le digo al doctor Rumbo, quien era ya el director de acá, que me los entregara a mí, a los muchachos. ¿Qué vinculación tenía Rumbo con el guardaparque universitario? ¿Él No. comenzó con ustedes? Claro, estaba acá como Director, como autoridad. No, primero como junta Como enlace. reestructuradora. Ok, Y posteriormente el director. claro. Y él nos dio todo el apoyo, todo. Asumió inmediatamente, Sí, bueno, inmediatamente. Ya conocemos la trayectoria Sí, de Rumbos en esa dirección, sí. que es lo que permitió que eso se convirtiera en la sede natural de ustedes, ¿no? Sí, la sede que actualmente, como tú lo dijiste inicialmente, ya tenemos presencia a nivel nacional e internacional. Claro. Vamos a hacer una pausa. Esto es la presentación, pues, con la historia de breves detalles de una gran historia de 30 años del Grupo Guardaparques Universitario. En esta primera parte conversando con el médico veterinario José Cambero, fundador de esta organización acá en el Parque Bararida. Ya venimos. Seguimos conversando con José Cambero, médico veterinario, fundador del Grupo Guardaparques Universitario, organización ambientalista que tiene como sede el Parque Nacional, el Parque Bararida, pero que ya tiene incidencia a nivel nacional e internacional. Comenzó, me decías, Cambero, que el Grupo Guardaparques comenzó con ¿cuántos integrantes? Inicialmente como 115, pero que venían a estudiar Ok, medicina y luego- veterinaria, y después como 15, Como 15 15. estudiantes. Y se dio el proceso de conformación. La Sí. definición de convertirlo en una instancia de referencia y de formación de esa conciencia para la vida. Además, el eslogan es una cosa que atrapa a cualquiera, por el Sí, respeto a la vida. Por el respeto a la vida. Y nosotros siempre asociamos que el respeto a la vida está vinculado al ser humano. Sí. Es No, el respeto a la vida de todos los seres vivos. Exactamente. De eso se trata la filosofía Sí. de Guardaparque. Ajá. ¿Cómo fue caminando esa estructura para convertirse hoy día en esa escuela que hoy día prácticamente es Guardaparques Universitario? Bueno, muchas vicisitudes presentaron. Sin embargo, el estímulo que tenían esos estudiantes, apoyado, como digo, por el doctor Antonio Rumbo, por un lado, por el mismo doctor Camacho, y mi persona, fuimos dándole forma. Hicimos nuestra misión, que es el luchar por el respeto a la vida como única vía a la preservación del ambiente, y nació un concepto que esperamos que la Real Academia Española lo tipifique, es culturaleza. Culturaleza, sí. Trabajábamos por sembrar culturaleza. Es la única manera de que todas las agresiones que hemos hecho nosotros como especie al ambiente podamos cambiarla. Culturaleza no es más que actuar apegado a ese equilibrio entre ambiente, entre nosotros y la cultura, la culturaleza, la naturaleza. Ya, ¿cómo Sí. fueron o cómo se fueron viendo ustedes internamente y cómo sentían que los veían afuera? Porque yo soy partícipe de la lucha ambiental y si en algún Sí, momento sí, cómo no. siempre nos vieron como que ajenos, como gente romántica, jardines, come flores, inventando una cosa para defender la otra. Aquí hemos abrazado árboles, nos hemos puesto a desarrollos de otro tipo Sí. y se nos ha acusado de cualquier cosa menos de personas coherentes o consecuentes con ese derecho a la vida. ¿Cómo ha sido ese proceso de lucha tenaz para convertirse en una referencia de amplísima aceptación? Yo sentí mucha emoción cuando vi ese anfiteatro el día del 30 aniversario full. A casa llena estaba el Parque Bararida de padres, madres, representantes, familia, integrantes del grupo. De hecho, yo tengo una de mis hijas, guardaparque universitario, Dulce María, que se formó con usted siguiendo los pasos de papá. Pero, ¿cómo lograron, que creo que es un elemento importante para escribir la historia, convertirse en esa referencia, viéndose así como en algún momento siempre se vio el movimiento ambientalista, que era obstruccionista, que atajaba, que no creía en el desarrollo, que saboteaban, que en algún momento incluso a Tañángara nos llegaron a acusar en Sí, algún sí. momento? Sí, en el momento que nace el Grupo Guardaparque, en la ciudad habían bastantes grupos organizados ambientales. Y hubo mucha vinculación con todos esos grupos y muchas actividades. Eso motivó más a todo el que estaba dentro de la organización. Me recuerdo que vino la caravana Arcoíris en un momento, hicimos una marcha
Yo creo que es la marcha más grande que se ha hecho aquí ambiental. Hicimos esa marcha, participamos en los carnavales de Barquisimeto, todo motivado con aspectos ambientales, motivando siempre. Y empezamos a conformar y a hacer como un trabajo educativo, pero ya más, vamos a decir, no formal, ¿ok? No formal. Empezamos a hacer un programa en el cual todo aquel que quisiera ser guardaparque tenía que formarse, tener ciertos conceptos, cierto conocimiento, para evitar que nos vieran como tú decías, pues, que veníamos era a obstruir, no. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Dando propuestas. Propuestas a todos los desmanes que hacía el ser humano o que hace el ser humano con el ambiente. Y esa línea delgada de que mucha gente confundía al guardaparques como los celadores del Parque Bararida y no como una organización que venía a colaborar con el parque, pero que salía también del Parque Bararida. Sí, inicialmente era lo que yo siempre le decía. El Parque Bararida pudiera ser nuestra sede, pero no somos parte del Parque Bararida. Nuestro trabajo es afuera. Y guardaparque, como también se los digo, guardaparque es una forma de vida, una manera de actuar. Y es aquí y es donde estemos. ¿Ustedes también celebran el Día del Guardaparque junto con el guardaparque? No está vinculado. No lo vinculamos. ¿Nunca pensaron en reformular el nombre? ¿No? Sí, de hecho los grupos, los que han venido, han querido de una u otra manera actualizar, vamos a decir así. Y es visualizar eso, cambiar no. Lo que pasa es que ya es un hombre, 30 años para cambiarle ya el nombre, ya es algo más ¿Sientes complicado. En lo personal que se ha logrado el objetivo? Sí, yo creo que sí. Ese día del aniversario... Se sintió. Mucho. Se recogió la cosecha. Mucho. Ve jovencitos que estuvieron acá desde 8 años. Bueno, el que dirigió la actividad esa, vamos a decir, recreativa, y el Al-Chaer. Él es de descendencia siria. Bueno, él llegó de los 8 años. Sí, increíble. El mismo coordinador, que llegó también como de 12 años, ni hablaba. No hablaba nada. Y ahorita... Y hoy día se traducen en personas formadas. Mucho. ¿Qué le hace falta hoy día a la lucha? A lo que ustedes marcan como lucha de respeto por la vida. Una mayor cantidad de gente. ¿Sí? Sí. ¿Ese es el reto? Yo creo, y es el trabajo incansable que tenemos. Tenemos que seguir, así veamos que el ambiente está peor cada día, y sumando. Yo recuerdo como precedente histórico del guardaparque, ustedes fueron uno de los puntos de partida más importantes en la famosa siembra aérea, la primera siembra aérea que se ha hecho en Centro Occidente, lanzando semillas desde un helicóptero. Participamos en ello, sí. Recuerdo, y allí Guardaparque jugó un papel sin duda alguna importantísimo. Sí, porque la sede de recolección era el Parque Bararida. Ajá. Y también era el sitio donde se recolectaban también muchas cantidades de semillas diversas, porque no era lanzar una sola tipo de semillas, sino diversas. Y la gente traía las semillas que recogía por su casa, las traía acá. Claro. Y conjuntamente en ese momento había una unión ambiental, estaba Forja a nivel nacional, estaba el CERA Lara conformado, logramos hacer esas actividades por varios años. Lamentablemente no se siguió haciendo, y creo que es una de las actividades más importantes en el término de recuperación de zonas boscosas. Quizás si no lo conoce la audiencia o no lo recuerda, esa siembra se hizo en la cuenca media del río Turbio. Y para los que no lo saben, lo podemos nombrar aquí, no tenemos ningún reparo en hacerlo. Ese bosque intermedio de la cuenca media se llama Mariano Kosowski. Creo que la casa hermana no lo sabe o no lo recuerda, pero se hizo en homenaje precisamente al esfuerzo comunicacional para la época y todo eso. Significó mucho. Y la siembra aérea hoy día logramos caminarla, yo recuerdo 7 años después, y se dieron. Claro. Allá hay especies sacaron de esa siembra aérea. Es que es más importante que la semilla nazca en el sitio donde se va a quedar. Así es. Que sembrar arbolitos. Así es. Muchas actividades del gobierno, de instituciones, sembrar arbolitos, pero ¿quién los mantiene? ¿Quién los va? Claro. Lo único que, una de las cosas que ha logrado el movimiento ambientalista
Por cierto, gracias Antonio Rumbo, que la ofrenda, famosa ofrenda floral, en Barquisimeto hay una ordenanza que dice que debe ser arbórea, sí. Que debe ser ofrenda arbórea, que si se lo roban, se roban un arbolito, no se roban la exactamente. corona. Así es. Ahora, ya para finalizar esta parte contigo y agradecerte mucho, Cambero, sembrar conciencia para la vida pasa por muchas cosas. Hay una línea delgada entre la capacidad de sociedad, la sociedad de consumo, modernismo, ahora con el tema de la tecnología. ¿Cómo sientes? ¿Crees que estamos atrapados, imbuidos en una circunstancia de desarrollismo o estamos asumiendo con responsabilidad la conciencia de que estamos rumbo a un planeta que no se está sosteniendo fácilmente? Yo creo que así. A pesar de que ha habido muchos grupos organizados ambientales, gente trabajando, el ambiente está cada día peor. Vemos cómo estamos transitando por un cambio climático que a la larga va a significar un desastre, y ya lo hemos visto. Claro. Desastres a nivel mundial, Sí. a nivel mundial. Vemos como 2 guerras que se están dando ahorita. A los gobiernos, como decía, y a los presidentes no les interesa nada el ambiente. Nosotros valemos para ellos un voto. Un voto. Por eso yo les digo a ellos que algún día uno de nosotros va a ser presidente. De esos muchachos un día va a ser presidente. Necesitamos un presidente ambientalista. Claro. O una presidenta ambiental. Sí, a una presidenta. O por lo menos personas en los altos cargos con conciencia Sí. ambiental. No diríamos que va a actuar totalmente apegado al ambiente, pero sí va a tomar medidas en favor de ellos. ¿Eres optimista? Sí, creo que sí. Sí. La siembra aquí que se ha fraguado, Sí, acá permite ser optimista. Sí, vemos como cuántos guardaparques profesionales hay ahorita, cuántos ocupan cargos gerenciales y de su sitio llevan esa conciencia y la transmiten también. Qué bueno. Sí. Guardaparques Universitario, perfectamente se le puede acuñar la fábula del colibrí y el bosque quemándose, ¿no? Sí, exactamente. Probablemente la gota no apaga el incendio, pero hace lo que se le corresponde, ¿no? Así es. Y eso lo está haciendo Guardaparque Universitario. Te agradezco mucho, José. No, muchas gracias a ti. Gracias por compartir esta primera parte de la entrevista. Al regreso estaremos conversando con la coordinadora. ¿La coordinación hace que producto de una elección? Una elección, sí, hacemos lo... ¿Fue la más votada? ¿Ah? ¿Fue la más votada con la que vamos a hablar ahora? Sí, para ser coordinador. Sí, un congresillo, a través de un congresillo. Sí, un congresillo. Perfecto. Al regreso en la entrevista con Jerez. Seguimos en la entrevista con Jerez desde el Parque Bararida, patrimonio ambiental de recreación y turismo y además patrimonio ambiental de nuestro estado, del país, el Parque Bararida, a propósito de los 30 años del Grupo Guardaparques Universitarios. En esta parte de la entrevista vamos a conversar con quien es ingeniero de recursos naturales renovables de la UNIES, es actualmente docente universitario en la UCLA y además también en la Universidad Yacambú. Tiene 25 años en el Grupo Guardaparques Universitario y actualmente es la secretaria general de esta organización ambientalista, Ana Victoria Ruiz Piña. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. La pregunta imperativa, ¿por qué eres guardaparque universitaria? Bueno, el gancho para el Grupo Guardaparques definitivamente es este espacio, el Parque Bararida. Sí. Es la respuesta inmediata. Me gustan los animales, me llaman la atención y alguna vez un familiar me dijo, mira, en el Parque Bararida los fines de semana van unos muchachos jóvenes a cuidar los animales y por mera curiosidad me acerqué y acá me dieron la información del programa de formación de la preparación y estuve casi un año formándome con mi franelita blanca todos los sábados de 8 a 12 de recién cumplidos los 12 años. Y bueno, me gradué al final de guardaparques universitarios, bueno, de centinela. Porque ¿Qué se aprende en ese proceso? El proceso de formación es principalmente conceptos ambientales, nicho ecológico, los animales del Bararida, necesitamos, como ese es el gancho, como lo dije inicialmente, bueno, hay que aprenderse nombre común, científico, dónde habita, cuál es su importancia ecológica, por qué están acá en el Parque Bararida.
Después de aprendernos todo eso, nos vamos con ya problemáticas ambientales del Estado, del mundo. En aquel momento se hablaba de futuro, de cambio climático, se hablaba de futuro, lluvia ácida, se hablaba muchas cosas que están actualmente sucediendo en el planeta. Pues el grupo Guardaparques a esa edad ya fue como que sembrando esa semilla, ese conocimiento en cada uno de nosotros. Y por supuesto la parte de formación ideológica ambiental, o sea, de hacer un estilo de vida, lo que es la culturaleza, de lo que les hablaba anteriormente nuestro fundador Cambero. No es nada más que somos ambientalistas mientras estamos acá los días sábados o domingos, sino es una conducta. Es una conducta, es habitual, forma parte de nuestra vida. ¿Y eso te llevó a ser ingeniero de recursos naturales? Pues sí. Inicialmente yo quería ser veterinaria, Ajá. Era como que mi sueño de niña, yo voy a ser veterinaria, pero paradójicamente una vez estando acá y estando familiarizada con tantos veterinarios, porque la mayoría de los que me formaron como guardaparque eran veterinarios o estudiantes de medicina veterinaria, ya ahí yo dije no, prefiero la biología. Entonces entre mis opciones estuvo biología marina, biología pura o ingeniería de recursos naturales renovables. Y bueno, yo quedé asignada y me fui para Guanare a estudiar. ¿Y eres egresada? Y soy egresada de la UNEYES. ¿De cuánto tiempo tienes ya como ingeniero? Desde el 2009, diciembre del 2009 me gradué de ingeniero. ¿Qué ha significado esa profesión para ti? No, pues maravilloso, porque aunque el ambiente es un eje transversal y está presente en absolutamente todas las profesiones, de hecho soy docente ahorita en economía, en el Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. Entonces un ingeniero de ambiente que le da clase economista, porque el ambiente es un eje transversal, está presente. Ha significado pues que toda mi vida, desde que inicié con los guardaparques, he mantenido un lazo y he estado profundizando aún más lo que aprendí de niña de manera muy superficial. Ahora es una pasión enseñarlo, no solamente en la universidad, sino acá mismo, Claro. con nuestros muchachos. Motivarse por un área, sobre todo que acompaña la vocación, el compromiso de vida, pasa por muchas cosas. ¿Te ha tocado renunciar, separarte de esos procesos naturales de la juventud, de los muchachos, de los quehaceres estos cotidianos de los muchachos por meterte de lleno en esta vida ambiental? Sí, y de hecho toda nuestra familia, y no solamente es mi caso, el caso de muchos guardaparques, precisamente como tenemos una formación de sentimiento ideológica, ambiental, las personas que no lo tienen no lo comprenden. El compromiso es, bueno, muy, muy fuerte que tenemos con esta organización, con esta institución, con el parque, y obviamente con la problemática ambiental. Entonces nos toca involucrarnos, queramos o no. En mi caso, pues mi carrera está casada con el área ambiental, pero tenemos guardaparques aquí de diferentes profesiones que aún ellos trabajando en áreas que no tienen nada que ver directamente con el área ambiental, sacan un tiempo de dedicación, no nada más para venir para acá los fines de semana, puede ser un taller de formación, incluso están fuera del país. Guardaparques que siguen pendientes de nosotros, en qué puedo apoyar, organizando eventos, organizamos jornadas de conservación de fauna silvestre, próximamente, ahora estamos con los proyectos de investigación del oso frontino y la cotorra cabeza amarilla, o sea, estamos cada vez como que aportando desde nuestra profesión, desde nuestras áreas de conocimiento, aportando para el crecimiento del grupo. En ese transitar, ubicaste en algún momento en la escena futuro que ibas a ser la secretaria general de la organización? Para nada. No, no, generalmente son cargos de mucha responsabilidad, muchísima, y somos voluntarios. Entonces es sacar bastante tiempo de nuestras vidas personales, de nuestros quehaceres normales, de nuestra existencia, para dedicárselo a la organización, pues con todo el compromiso, respeto, uno lo asume. Pero no es que nos llueven los guardaparques que quisieran asumir este tipo de cargo. Voluntario. El trabajo voluntario es un trabajo voluntario. Tiene muchas implicaciones. El compromiso por el respeto a la vida, por sembrar la culturaleza, siempre acompaña una pregunta, se la hice a Cambero. ¿Sientes que se ha logrado el objetivo? ¿Que Guardaparques ha logrado dar ese aporte para el cual nació y ha transitado durante 30 años?
En mi parecer, sí. Hay muchísimos casos personales. Puede que hayan personas incluso en el estado Lara que no hayan escuchado antes del grupo Guardaparques, pero los que sí han, Guardaparques ha tocado la vida de muchas personas, incluso de alejarse de malos pasos, o esas ideas, esas innovaciones que tienen, dirigirlas o canalizarlas para cosas positivas. Entonces sí, de hecho alguien alguna vez, eso no está escrito formalmente, pero alguien alguna vez dijo que nuestro trabajo de educación ambiental, por ejemplo, con el oso frontino, que yo desde que entré, incluso aspirante, trabajábamos en pro del oso frontino, pero educación ambiental, escuelas, pueblitos, caseríos, diferentes lugares con diferentes instituciones, incluso de Mérida, la Fundación Andígena, una vez hubo el Circológico Ambiental acá, varias actividades, y una persona una vez dijo que las interacciones negativas que existen en otros países, gente-oso, en Venezuela, o por lo menos en esta región, no son tan evidentes o tan fuertes, y es un investigador reconocido quien lo dijo, gracias al trabajo que hizo de hormiguita el grupo Guardaparques. Entonces, que lo haya dicho esa persona, y uno dice, oye, sí, estamos hablando de más de 20 años, yendo a pueblitos, a caseríos, a hablar de educación ambiental. Algo tuvimos que haber dejado. En una oportunidad llegó a escuchar en unas líneas que escribió el oceanógrafo Jacques Cousteau, decía que la lucha por la vida tenía una problemática que vencer, que el paso que daba la conciencia alcanzara el paso que da la destrucción. ¿Cómo vamos? ¿A qué paso vamos? Bueno. Nos gustaría, por favor, al regreso, vamos a hacer una pausa, identificamos y al regreso esta importante entrevista que hoy tenemos con el Grupo Guardaparques Universitario. 30 años acaban de cumplir acá en Barquisimeto para Venezuela y el mundo. Ya venimos. Seguimos en esta grata conversación con Ana o Anita. ¿Cómo te gusta? No, es indiferente. Yo lo decía el ingeniero Ana. Te dejaba la pregunta, la interrogante o la reflexión. Porque esta es una marcha muy asimétrica. La lucha por una conciencia por respeto a la vida, al respeto al ambiente, al respeto al todo, va como muy asimétrico, como muy atrás delante de la capacidad destructiva, del desarrollismo, del intervencionismo. Todavía tenemos el concepto que desarrollo es asfalto, concreto, tapar la tierra, deforestar, talar, encerrar, mutilar, matar. Ahora el tema bélico y todo esto. Pareciera que vamos como en una carrera muy asimétrica. ¿Cómo lo ves? Totalmente. No hay que tapar el sol con un dedo. Todavía manejamos modelos económicos lineales. Pareciera que la economía circular, por ejemplo, es algo utópico o romántico, que por lo menos en los casos de investigación, cuando vamos a la montaña, son más los problemas ambientales que nos conseguimos que a veces la conciencia que uno pudiera pues haber despertado en las personas. Pero así como existe lo muy malo, mi punto de vista es que el planeta sí o sí nos va a obligar a ver, a hacer las cosas como tienen que ser. A ver, cómo se come eso. Hace muchos años hablar de, por ejemplo, agroforestería o de unir modelos naturales con producción económica, eso era como holístico, alternativo, y que solamente un grupo muy pequeño lo hacía. Ahora se habla de, las grandes élites ya hablan de agricultura regenerativa. Es lo mismo, pero con otro nombre. ¿Por qué? Porque toca el incentivo económico de estas personas, porque precisamente el planeta está generando tantos cambios, el cambio climático está obligando a que estas personas, o sea, volteen la mirada hacia estas alternativas, por llamarlo de alguna manera. Y lo mismo va a ocurrir, o está ocurriendo, mejor dicho, pues en nuestros campos, en los sitios donde hacemos investigación, las personas son cuencas productoras de agua, y las personas se están cayendo a piña porque no tienen agua. Y la respuesta es
es más fácil o más evidente de lo que parece. Están deforestando demasiado. El consumo, la población sigue incrementándose, la necesidad para riego es mayor, pero entonces, oye, hay que cuidar la montaña para poder seguir teniendo este recurso. Entonces, estos momentos de colapso, de incertidumbre fuertes que estamos viviendo, van a obligar sí o sí a voltear la mirada hacia la parte ambiental. Entonces, ahí entra nuestro trabajo, que tenemos años haciendo, del cómo hacer las cosas. No es nada más te lo dije, sino de, bueno, oye, vamos a sembrar especies nativas, hay que sembrar, necesitas espacios para sembrar, bueno, pero hay que hacerlo de manera que la variable ambiental no desaparezca del todo. Hay alternativas para hacerlas en conjunto. Entonces, sí estamos en momentos críticos, bastante críticos del punto de vista de desarrollo económico, crecimiento económico, pero el planeta nos va a obligar a voltear la mirada. Ahí está Guardaparques. Y ahí estamos nosotros para trabajar en cómo hacer las cosas. Tienes de los 30 a 25. Sí, correcto. En la organización. ¿Qué significa eso para ti, en lo personal, guardar la militancia ambiental en una organización como Guardaparques? Bueno, Guardaparques, aunque suene cliché, es el significado, el ejemplo de lo que tiene que ser una familia. Hay de todo. Hay de todo, desde peleas, somos muchos caracteres, sobre todo de líderes juntos, y eso a veces, oye, pone la cosa tensa. Y es allí cuando entran nuestros fundadores como que a guiarnos. Muchachos, las cosas vamos a hacerlas así. Entonces siempre está como nuestro núcleo de fundadores que nos guía cuando tenemos nuestros inconvenientes. Tenemos también personas que no son líderes natos, pero sabemos que los podemos ir formando y tener buenas respuestas, personas muy inteligentes. Entonces es aprovechar las características de cada uno para irse formando. Entonces crecer. En mi caso, pues de esa edad súper tímida, no sabía, me daba las evaluaciones con Cambero, eran... Sí, me dicen que es como un profesor del Politécnico. Dios mío. Cálculo en el Politécnico. Terrible, eso era, uno sudaba, habían personas que se enfermaban Sí. a la hora de venir a presentar una evaluación con Cambero, pero era el nivel de exigencia. Ajá. Era independientemente si eras un muchachito de 12 años o si eras un universitario, el nivel de exigencia. Entonces, eso pues yo creo que nos hizo personas muchísimo más fuertes, capaces de enfrentar situaciones difíciles y salir adelante. Entonces, él significa, y que somos muy compenetrados, si algo le pasa a un guardaparque, todos vamos a estar ahí para esa persona. Cosas positivas, lo celebramos, y eufóricos como si el logro hubiese sido personal. Tenemos el caso de un guardaparque que está en Chile, ha descubierto un montón de especies, incrementando la biodiversidad de Chile. Y es guardaparque, biólogo, egresado de la Universidad de Carabobo, pero hizo doctorado, postdoctorado, todo allá, pero él salió de acá. Ajá. Su formación ambiental salió de acá y pues nosotros celebramos su triunfo como si fuera el personal. Y así todos los momentos muy duros, muy difíciles, incluso momentos personales muy difíciles, también estamos ahí para apoyarnos. Muchas personas creen, y yo soy un permanente difusor de ello, de que para tener conciencia por el valor de la vida no hace falta, evidentemente hace falta en términos de la formación, la doctrina, la academia, pero hay cosas que se pueden hacer desde lo sencillo, desde la casa, desde la habitabilidad y de la cotidianidad, que nos puede asomar una conducta responsable con el planeta y con el ambiente. ¿Cuál debería ser, a tu juicio, esa conducta sencilla del ser humano, sin que para ser ambientalista de repente hay que meterse en una organización como esta? Preguntan mucha gente. No, yo no tengo conciencia porque como yo no estudié eso, yo no me formé en eso y nada de eso. ¿Cuál debería ser la conducta humana desde tu lectura, teniendo ya 25 años en esta organización? Cursaste una carrera que hoy ejerces con mucha dignidad y además participas en una organización que ya es referencia internacional. Correcto. Bueno, yo diría que la respuesta para eso no necesitas saber mucho de ambiente, de conocer terminología ambiental. Lo dice nuestro lema, el respeto. Ajá. Si tú sientes respeto, empatía por otro ser vivo,
una planta o un animal, la visión cambia por completo. La pertenencia, el saber de que pues, está pues, brindando compañía o un servicio, ya la visión cambia a que dejamos de ser los seres superiores, a que la naturaleza nos presta a nosotros como que el servicio. No, nosotros formamos parte de ella. Nos empezamos a ver como lo que realmente somos, una especie más que forma parte de este ecosistema. Yo recuerdo en el acto de los 30 aniversarios, Cambero tomó la palabra y preguntó: ¿cuántos de los que están aquí cierran la ducha cuando se están bañando? Correcto. Cuando se enjabonan. El silencio fue sepulcral, total. Porque es una conducta, digo, desde lo cotidiano, desde lo que uno hace la basurita, con la disposición de la basura, donde deja la forma basura, como usas el agua, la forma como la que te comporta con los demás seres vivos. Es un asunto que no hace falta ir a la academia para darse cuenta para nada, que por está lo menos ¿no? apreciar la sombra de los árboles, bueno, que los árboles botan hojas, ensucian o que pues levantan alguna acera, oye, pero el refugio de fauna está regulando la temperatura de la ciudad, nos está brindando oxígeno, entonces ya vemos con respeto ese... ¿Cómo valoramos una sombra, no? Bastante. Sobre todo de este lado del trópico. Bastante. ¿Qué hace falta para ser guardaparque? ¿Cómo se inscribe? ¿Cómo los que puedan ver esta entrevista, qué deben hacer para incorporarse a la organización? Ok, los primeros sábados de cada mes abrimos cupo de primera semana. Entonces, las personas pueden acercarse hasta el Parque Bararida por la entrada de los abogados, que es la entrada principal, con franela blanca, pantalón jean, que no esté roto, zapato cerrado, un cuaderno, un lápiz y mucha disposición de aprender. ¿A partir de qué edad? A partir de los 12 años. Okay. De los 12 años, si se gradúan, antes de que sean estudiantes universitarios, se gradúan como centinelas. Ya después de bachilleres en adelante serían guardaparques universitarios. Una vez al año se está abriendo una corte de patrulleros. Estos son niños, por lo menos en el grado de hace 2 semanas, hubo un grupo de 25 patrulleritos. Estos son niños entre 9 y 11, porque cada vez son más los que se quieren acercar a la organización. Pero claro, ya este es un grupo que es manejado exclusivamente por 3 personas, 3 guardaparques. Se abre una corte al año, la preparación difiere un poco de la preparación tradicional porque son niños. Y bueno, pero pueden graduarse o también tener este uniforme, pero son patrulleros. Esa es la categorización. La categorización es por edad. Por edad. Y de ahí en adelante lo que resta de vida. Lo que resta de vida. Aquí hemos tenido, por lo menos, acá se nos graduó ahorita un señor de 52, uno de 73 años, es ilimitado. Yo no entiendo por qué yo no soy guardaparque. Yo tampoco. No entiendo. Yo conozco mucho de la historia, yo estuve ahí más o menos siendo testigo cuando no lo entiendo. Confieso aquí la mea culpa de eso. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Claro, eso se resuelve. Me vengo un primer sábado de cada mes. Un primer sábado de cada mes. Franela blanca. Franela blanca, pantalón jean, zapato cerrado y listo, un cuadernito para aprender. Ya para finalizar. Además, sería necio preguntarte si eres optimista. Evidentemente lo transmites mucho. Para la juventud que pueda estar viendo esta entrevista y para papá, mamá, para el adulto, ¿cuál es el mensaje sensible de Guardaparques Universitarios? Ok, nosotros estamos acercándonos, primero valorando este espacio que lo tenemos en el corazón de la ciudad. Y créanme que los papás no se van a arrepentir de que sus hijos vengan a nuestra organización. Y acá es amor, respeto. Sí, soy muy optimista porque de verdad que cada persona que ganamos para que aprenda a tenerle cierta empatía a nuestro entorno, a nuestro ambiente, eso definitivamente es una ganancia en medio de todo lo que está pasando en este planeta. Entonces, bueno, bienvenido para acá, para nuestra organización, todo el que quiera acercarse. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Saquen ustedes sus propias conclusiones. 30 años del Grupo Guardaparque Universitario. Funcionan acá en el Parque Bararida, pero tienen acción y proyección a nivel nacional y también a nivel internacional. Es orgullo nuestro, es un patrimonio de la lucha ambiental que existe con elementos prácticos, ¿no? Ciertamente está cargado de mucho amor, de mucha pasión, pero también hay un enfoque práctico de formación real, de propuesta real para la formación de esa conciencia
que ellos definen en su decálogo la culturaleza. Por el respeto a la vida, sembremos la culturaleza. Hasta acá, la entrevista con Jerez.